Mi mamá me abandonó en la casa de mis abuelos a los 8 años porque su nueva familia necesitaba lugar. Pero ahora les pido que dejen mi casa. Permíteme comenzar diciendo que fui expulsado por mi mamá, porque necesitaba impresionar a su nuevo esposo. Bueno, si expulsado parece un poco duro, podemos decir que me sacó de mi propia casa. Y me hizo vivir con mis abuelos del lado de mi padre. Tengo todos los buenos recuerdos hasta que mi papá estuvo vivo. Desafortunadamente, lo perdimos cuando yo tenía 7 años. Como niño, me sentí devastado. Estaba muy unido a mi papá, y despedirlo dentro de un ataúd rompió mi corazón. Todavía recuerdo ese momento muy claramente, y me entristece hasta el día de hoy. Mientras aún estaba procesando la pérdida, mi mamá apareció con otro hombre e insistió en que lo llamara papá. Yo estaba como, de ninguna manera. No sé si estaba en lo correcto o no, pero simplemente no me sentía bien llamarlo papá. Tan solo unos meses después de la muerte de mi propio padre. Lo cual ahora pienso que fue demasiado rápido de su parte. Después de ese primer encuentro, a menudo lo encontraba en el dormitorio de mi mamá. Y era difícil ver lo rápido que mi mamá había seguido adelante. Ni siquiera esperó un año antes de traer al reemplazo de mi papá a la casa. No estaba listo para aceptarlo como el reemplazo de mi papá. Acababa de cumplir 8 años cuando planearon su hermosa boda. Organizaron una boda bastante grande para segundas nupcias. De todos modos, no es asunto mío. Me dejó con mis abuelos mientras se iba de luna de miel. Pasó un mes, pero ella no apareció. Seguí preguntándole a mis abuelos cuándo vendría mamá a recogerme, pero no tenían respuesta. Entonces, de repente, apareció un día. Estaba tan emocionado de verla después de tanto tiempo. Corrí para abrazarla, pero ella había traído todas mis pertenencias para abandonarme en casa de mis abuelos. Estaba destrozado, por decirlo menos. Viví con mis abuelos hasta la secundaria. Estaba feliz con ellos. Mi mamá solía aparecer a veces, solo para decirme cuánto me amaba y se preocupaba por mí. A veces solía cuestionarle por qué me había abandonado en casa de mis abuelos si me amaba tanto. No tenía respuesta. Trataba de encubrirlo diciendo, oh, tus abuelos se están haciendo viejos. Necesitan una mano para hacer las compras y sacar la basura. Fue mucho después cuando admitió la razón real, le había dado mi habitación a los hijos de su esposo. Bill, el esposo de mamá, tenía 2 hijos que se mudaron a nuestra casa con Bill después de su boda. Mamá priorizó a su nueva familia sobre mí. Era natural que me sintiera resentido por eso, así que eventualmente, dejé de molestarla. Después de la secundaria, me fui de casa de mis abuelos, pero los visitaba a menudo. Fueron como salvadores para mí, me criaron. Si no fuera por ellos, mi infancia habría sido arruinada. Ahora tengo 24 años. Después de trabajar un año en marketing, pensé en comenzar mi propio negocio. Necesitaba capital para eso, así que pensé en alquilar mi casa. Oh, si no lo mencioné antes, hay una sorpresa para mamá y su amorosa familia. En realidad, la casa en la que viven me pertenece. Sí, así es. Mi papá hizo un testamento en su lecho de muerte, y me dio meticulosamente hasta el último centavo que tenía, incluida la casa. Era un niño cuando el abogado leyó su testamento después de su funeral, pero por la expresión en el rostro de mi madre, puedo decir con seguridad que no le gustó para nada. Más tarde, supe que intentó varias veces anular el testamento, pero perdió cada vez. Mi papá había hecho el testamento muy preciso de que la casa sería mía. Pero solo puedo venderla o alquilarla después de cumplir 21 años. Hasta entonces, nadie toca la propiedad. Mis abuelos creen que papá probablemente habría previsto el plan de mamá, y por eso hizo un testamento rígido. De lo contrario, podría haberme manipulado en mi infancia para cederle la casa. El mes pasado, llamé a mamá para informarle sobre mi plan de alquilar la casa, pero no respondió mis llamadas. Esta semana, cuando fui a ver a mis abuelos, les dije que estaba planeando ganar algo de dinero extra con la casa. Tuvieron una extraña reacción, les pregunté qué pasaba. Dijeron que es posible que no tenga que enfrentar mucha resistencia para desalojar la casa de mamá, porque su hijastra está embarazada de un adolescente que ha huido de sus responsabilidades. Además, Bill ha perdido su trabajo a tiempo completo y está trabajando en una tienda por las tardes. Así que, básicamente, están en una mala situación financiera. Ahora realmente no sé qué hacer. Quiero decir, también necesito esa casa. Ahora he renunciado a mi trabajo, y necesito capital para comenzar mi negocio. Actualización 1. La situación se volvió bastante dramática retomando desde donde lo dejé. Como dije, mis abuelos me informaron que mamá y su familia están pasando por un mal momento. Así que es posible que no desalojen mi casa. Pensé en informarle a mamá sobre mi plan y darles unos meses para recomponer su vida. Antes, estaba pensando en dar un aviso de un mes, pero sabiendo su situación, pensé en dar de 3 a 4 meses. Como mamá no respondía a las llamadas, fui a verla a casa. La casa ya no era como antes, y mi mamá tampoco. Ambos tenían una vibra fría. Tal vez había visto el motivo detrás de mi visita.
Al verme en la puerta, ella esbozó una sonrisa falsa y me abrazó a medias. Ten en cuenta que nos estábamos viendo después de mucho tiempo. Sí, ella viene a visitarme después de que entré en la adolescencia. Sí, me había vuelto amargo hacia ella. ¿Por qué no lo haría? Aunque nos encontramos después de tantos años, ni siquiera se molestó en preguntarme cómo había estado. No le interesaba saber nada de mí. Era como, oh, estás aquí. Debe haber sido algo importante lo que te trajo a mis puertas. El complaciente en mí dijo, oh, no, nada importante, solo vine a verte. Ha pasado mucho tiempo. Ella sonrió y dijo, claro. Hubo una ola de silencio seguida de otros 5 minutos hasta que me levanté para irme. Definitivamente, fue desagradable, no me sentí bienvenido en absoluto. Además de mamá, mi hermanastra embarazada también estaba en casa, y ella también me miró muy mal, como si estuviera allí para causar algún tipo de problema. Por el momento, abandoné la idea de recuperar la casa. Exploré otros medios para conseguir el dinero para mi negocio. Pero mamá cruzó todos los límites del narcisismo. La semana pasada fue el 15º aniversario de la muerte de mi papá. Mis abuelos organizaron una pequeña ceremonia de oración en la iglesia. Como estaba en la ciudad, decidí tener una ceremonia decente, alimentando a los pobres y regalando algunos obsequios a los niños desfavorecidos. Invité a mis amigos y parientes para la oración. También le envié un correo electrónico a mamá invitándola, pero no respondió. Cuando rastreé el historial del correo, descubrí que no lo había abierto. Este fue mi primer correo electrónico para ella. Pensé que había ido a spam o algo así, así que aparecí en su casa de nuevo. Esta vez, mamá no estaba en casa. Mi hermanastra Brenda respondió a la puerta. Sin hola, sin saludos, solo una pregunta directa, ¿estás de vuelta otra vez? ¿Qué pasa? Dije que estaba aquí para ver a mamá. Ella dijo, con la forma en que ella te habló la última vez, ¿crees que quiere volver a verte? Lo dijo tan directamente que no entendí lo que dijo. Y solté que estaba allí para invitar a mamá a la ceremonia de oración de mi papá. Ella se rió en mi cara y dijo, eso fue como hace siglos. Todavía estás aferrado a eso, supéralo. Dije, disculpa, él era mi papá, y no es asunto tuyo comentar. Ella rodó los ojos y se fue a su habitación. Me quedé allí como un idiota por unos minutos más, y luego dejé una nota para mamá en la mesa. Le pedí que me llamara de vuelta. Ella me llamó al día siguiente, y le conté sobre la ceremonia de oración. Permaneció en silencio por un minuto y luego dijo que no podría ir, porque tenía que llevar a Brenda a un chequeo. Eso fue un fastidio. Quiero decir, podría haber dicho que lo intentaría, pero rechazarlo de inmediato fue decepcionante. Respondí sarcásticamente, sí, por supuesto, ella es tu prioridad. Nosotros no somos nadie para ti. Buena suerte criando a esa mujer narcisista y a su hijo bastardo. Se enfureció porque usé esa palabra. Dije, ¿por qué debería ser amable con ella cuando fue tan desagradable conmigo? Se burló de mis emociones para defenderla. Mamá dijo que era natural que ella se enfureciera. No puedes hablar de los muertos frente a una mujer embarazada. Eres tan insensible como tu padre muerto. En el momento en que dijo eso, perdí la cabeza. Le grité que no hablara mal de mi padre. Si alguien es insensible aquí, tiene que ser ella. La forma en que estaba hablando de mi padre muerto. Ella dijo, tu padre murió hace 15 años, maldita sea, supéralo. Yo dije, claro, como tú lo hiciste en cuestión de semanas o quizás días, ¿quién sabe? ¿Sabes qué? No necesitas venir. A mi padre no le gustaría tu oración después de ver tus verdaderos colores. Colgué el teléfono después de decir esto. Ese mismo día, contraté a un abogado y comencé el proceso de enviar un aviso legal de desalojo. El abogado tardó unos 15 días en validar el testamento de mi padre y enviar el aviso a mamá. Como era de esperar, cuando el aviso de desalojo llegó a sus manos, ella entró en pánico. Aparentemente, nunca pensó que iría tan lejos para cobrar venganza por no asistir a la ceremonia de oración de mi padre. Me reí de su mensaje en el buzón de voz y la bloqueé. Cuando no pudo contactarme en ningún lado, se presentó en casa de mis abuelos. Yo no estaba allí en ese momento. O sí, estoy viviendo con mis abuelos nuevamente hasta que reorganice mi vida. Mi madre solicitó a mis abuelos que me convenzan de retirar el aviso de desalojo. Mis abuelos son personas tranquilas y amables, por eso no la echaron. Dijeron que no tienen nada que decir al respecto, es mi propiedad y puedo hacer lo que quiera. Bastante justo. La respuesta no le gustó y culpó a mis abuelos por criarme como un mimado. ¿De verdad, que estaba fumando cuando dijo eso? Le pregunté a mi abuela por qué no dijo nada a mi madre narcisista. Mis abuelos dijeron, no queremos meternos con una mujer así. Dije, quiero meterme, y ahora no voy a dejarlos vivir en mi casa ni un día más. Les di el aviso de desalojo según la ley de inquilinos del país. Aunque no son inquilinos, no me están pagando ningún alquiler. Además, soy yo quien paga los impuestos de la propiedad todos los años. Así que legalmente tengo derecho a echarlos de inmediato.
Mis abuelos son personas temerosas de Dios. Me convencieron de esperar, de lo contrario estaba decidido a desalojarlos en ese mismo momento. Al día siguiente, recibí una llamada de mamá. La ignoré. Ella hizo lo mismo conmigo cuando la llamaba yo. Me envió un mensaje para hablar, diciendo que es urgente. Respondí que tenía que revisar mi calendario, para ver si me encontraría en casa de mis abuelos. Esto no le sentó bien. Envió una larga respuesta diciendo que estaba tratando de imponerme. ¿Qué hice con su correo de 5 párrafos? Nada. Así es, no respondí. Quizás captó la indirecta de que no iba a ceder a su presión. Durante mi infancia, cada vez que lloraba o hacía berrinches para ir a casa, en lugar de consolarme, ella me regañaba y me pedía que me comportara. Me regañaba para ser un buen chico y no hacer berrinches. Este era su estilo de crianza, y funcionaba. Para mantenerla feliz y no meterme con ella, dejaba de sollozar. Pero después de que se iba, me quedaba en un rincón de la casa durante horas. Ya no más, es hora de que ella se quede sola, pero tristemente, no tendrá un rincón para ella sola. Así que vino a verme y deliberadamente la hice esperar una hora, estaba ansiosa. Le pedí a mis abuelos que se mantuvieran al margen. Ella seguía preguntándoles por mí. Ellos dijeron que no sabían y le dijeron que espere en mi habitación. Cuando llegué a verla, me miró como diciendo, bueno, ¿dónde estabas? He estado esperando aquí durante una hora. Pero no dijo nada, absolutamente nada. Se sentó allí con cara seria. La gente en su situación habría tratado de complacerme, pero ella se mantuvo firme en sus argumentos. Dijo, bien, déjame comenzar. No puedo sentarme aquí para siempre, tengo cosas que hacer. Murmuré entre dientes, claro que sí, encontrar una casa es un trabajo difícil. Ella me miró molesta y dijo, ¿de qué se trata este aviso? Respondí, está escrito en inglés, estoy seguro de que puedes leerlo, ¿o quieres que lo lea por ti? Estaba absolutamente furiosa. Me lanzó el aviso a la cara, y dijo que no iba a desalojar la casa por algo tan estúpido como un aviso. Después de que terminó de gritar, dije, entonces esperemos y veamos las repercusiones de no seguir la orden judicial. Ella dijo, te di a luz, no intentes ser más inteligente que yo. Esa casa es de mi esposo y yo, y nadie puede sacarme de allí. Dije, seguramente un heredero legal puede. Respondí a sus provocaciones calmadamente para molestarla, y lo logré. Pero en el momento en que se refirió a mi papá como su esposo, perdí la cabeza. En serio, ¿tienes la audacia de llamarlo tu esposo, cuando te saltaste su ceremonia de oración diciendo que era historia? No mereces su casa. Solo eres una ocupante ilegal, y voy a liberar esa casa de todos los parásitos. Se levantó y dijo que había terminado de ser amable conmigo, y que ahora tendría que lidiar con su abogado. Me reí y dije, claro, adelante, todavía nos quedan 20 días. Veamos qué saca de la manga. Actualización 2. Conseguí la casa después de mucho conflicto, como mencioné en mi publicación anterior. Les di un aviso de 30 días a mamá y a su familia para desalojar la casa. Ella vino a mí e intentó distorsionar toda la situación. La detuve y se fue. La siguiente serie de eventos fue nada más que puro narcisismo por parte de ellos. ¿Puedes creer que su hijastra Brenda vino corriendo hacia mí? ¿Y encima amenazó con presentar una denuncia por acoso en mi contra? Estaba jugando su carta de víctima de embarazo, como diciendo, puedo hacer lo que quiera porque llevo un niño dentro de mí. Yo dije, mujer, el embarazo no es un pase para salirte con la tuya. Ella intentó meterse con mis abuelos, hasta que le mostramos las cámaras instaladas alrededor de la casa. Dije, si pones un pie aquí otra vez, te voy a hacer arrestar. Luego viene mi madre a defender a su preciosa hijastra. Me acusó de abusar y torturar mentalmente a su embarazada Brenda. Dijo que me iba a demandar por esto. Yo dije, claro, que el juez decida según las imágenes de las cámaras. Cuando ya no pudo desahogarse con fuerza, se calmó. Empezó a sollozar y dijo, ¿qué hice mal en criarte para que te convirtieras en una persona egoísta? Empezó a culparse a sí misma por no criarme adecuadamente. De hecho, metió a mi difunto padre en medio, y dijo que era culpa mía por morir tan temprano y no darme una crianza adecuada. Yo dije, espera, si alguien tiene la culpa, tiene que ser tú, no por criarme mal, porque nunca me criaste. Fui criado por mis abuelos, y lo hicieron bastante bien. Deberías sentirte mal por abandonarme, pero, ¿sabes qué? Me alegra que no me hayas criado. Veo lo mal que has criado a tu hijastra. Toqué el tema del embarazo adolescente, sé que no debería haber hecho moralidad, pero en el momento de la ira, ¿lo hice? Naturalmente, ella se enfureció conmigo. Me di cuenta de que había cruzado el límite, así que me quedé callado después de eso. Dije que no quería seguir hablando, solo quiero recuperar mi propiedad. Les he permitido vivir allí gratis durante tantos años. Ahora, realmente lo necesito. Intenté hacerle entender mi situación, que renuncié a mi trabajo y necesitaba dinero para comenzar mi negocio, así que estaría alquilando la casa.
Se enojó porque los estaba echando, solo para dejar que otros desconocidos vivieran allí. Yo dije, los otros desconocidos me pagarán el alquiler. Si aceptas pagar, puedes vivir allí. Se enfureció porque estaba metiendo dinero en los asuntos familiares. Yo dije, aquí no hay familia, me tiraste como un montón de basura y apenas te preocupaste por mí. Mis cumpleaños, Navidad, Acción de Gracias, apenas aparecías, y cuando lo hacías, me hacías sentir que me estabas haciendo un favor. ¿Qué tipo de madre hace eso? Una madre como tú, ¿verdad? Ella intentó todos los medios para manipularme, manipulación emocional, hacerme sentir culpable y sus habituales ataques de ira. Cuando entendió que no cedía, se fue. Ustedes están pensando que desalojaron la casa después de eso. No, no lo hicieron. El inútil esposo de mamá todavía tenía que entrar en escena. Ese hombre imbécil envió un mensaje de voz: amigo, no sabes con quién te estás metiendo. Puedo visitarte y hacerte suplicar por tu vida. Un golpe en tu cara y te olvidarás de la casa. Si sigues con esto te dejaré desmayado. Ese tipo es grande y le encanta presumirlo. No sé mucho sobre él, pero mis abuelos me advierten que no me meta con él, es un matón. Claro, lo es, pero es un tonto. Presentó evidencia en su contra al amenazarme por correo de voz. No le respondí porque quería que alguien más grande se ocupara de él, la policía. En el supuesto día de desalojo, fui a la comisaría y registré un caso de amenazas. Tenía pruebas sólidas. Mi abogado me acompañó hasta la comisaría y solicitó a los policías que nos acompañaran al desalojo. Inicialmente, no estaban dispuestos a venir, dijeron, llámenos si causan problemas. Pero no queremos lidiar con los ocupantes ilegales por nuestra cuenta. Algo de efectivo ayudó a convencerlos y nos acompañaron. Cuando llegué a la casa con mi abogado, mamá, Bill y Brenda comenzaron a insultarnos. Incluso su perdedor esposo salió con un palo de hockey. Pero tan pronto como vieron el vehículo de los policías detrás de nuestro auto, retrocedió. Los policías les mostraron el aviso de desalojo y les pidieron que se fueran. Estaban tan seguros de que no se iban a ir que ni siquiera empacaron sus cosas. Le pidieron a los policías que les dieran un mes más de tiempo. Los policías me miraron y yo dije, de ninguna manera. Ahora, después de todas estas amenazas, empezaron a usar el embarazo de Bren para obtener unos días más. Pero me mantuve firme y dije, no. Recibí algunas miradas extrañas de los policías que indicaban que era insensible, pero estaba siguiendo el camino legal, así que nadie tenía derecho a opinar. Luego intentaron negociar para darme un día más. Yo dije, 3 horas a partir de ahora. Me miraron con amargura. Bill incluso intentó convencerme con ojos rojos. Los policías gritaron, muévanse, más empaque y menos miradas. Todos nos fuimos después de eso. Los policías les pidieron que entregaran las llaves en la comisaría, desde donde yo las recogería. Tuvimos que pagarles a los policías un extra para facilitar esto, pero valió completamente la pena. ¿Quién quiere lidiar con esos ocupantes ilegales? Mi abogado sugirió que solicitara una orden de restricción en la propiedad, en caso de que quisieran regresar y acosarme a mí o a los inquilinos. Son perfectamente capaces de hacerlo. Lo hicimos, y los policías les entregaron una copia de la orden de restricción, y les explicaron las consecuencias de violarla. La mezquindad en sus caras era evidente. Finalmente, conseguí la casa, y la he puesto en alquiler. Espero obtener un buen trato y poder comenzar mi negocio lo antes posible. Ya es suficiente lidiar con esa gente despreciable. Esta será probablemente mi última actualización a menos que vuelvan a meterse conmigo. Gracias por leer esto y apoyarme durante todo el proceso. Actualización 3. Después de algún tiempo, finalmente logré encontrar inquilinos para la casa. Me llevó tiempo porque tuve que hacer algunas reparaciones. Pero estaban encantados con el lugar y firmaron el contrato de arrendamiento sin problemas. Pensé que por fin había dejado atrás todos los problemas relacionados con la propiedad. Pero parece que las cosas no iban a ser tan fáciles. Hace unos días, recibí una llamada de mis nuevos inquilinos. Estaba visiblemente angustiado, y me informó que alguien estaba intentando entrar por la fuerza en la casa. Al principio, pensé que se trataba de algún intento de robo, pero cuando llegué al lugar, me llevé una sorpresa desagradable. Era Bill, el esposo de mi madre, quien estaba tratando de sacar a los inquilinos para tomar posesión de la casa. Cuando confronté a Bill, se puso agresivo y comenzó a gritar que la casa le pertenecía, y que tenía derecho a vivir allí. Intenté calmar la situación y le expliqué que ya no tenía ningún derecho sobre la propiedad, que incluso tenía una orden de alejamiento de la casa, pero él se negaba a escuchar razones. La situación estaba a punto de salirse de control, cuando llegaron los vecinos alertados por el alboroto y llamaron a la policía. Los policías llegaron rápidamente y trataron de mediar en la situación. Sin embargo, Bill se volvió aún más agresivo y comenzó a insultar a los agentes. Finalmente, cuando intentó resistirse al arresto, los policías tuvieron que reducirlo y arrestarlo por conducta violenta y allanamiento de morada, además de incumplir la orden de restricción.
Fue un alivio ver que la ley finalmente estaba de mi lado, sin tener que pagar, y que Bill recibiría las consecuencias de sus acciones. Los inquilinos estaban un poco preocupados por todo, pero también estaban agradecidos por la intervención de la policía, y pudieron continuar viviendo en la casa sin más interferencias. Sé que lo que Bill hizo es preocupante, pero con todos los cargos que tiene, creo que las cosas van a estar un poco complicadas para él. Tiene varios cargos, algunos donde la propia policía es testigo. Así que al menos él no va a molestar por un tiempo. Veremos si es tan matón cuando pase tiempo en la cárcel. Actualización 4. Mi madre vino a la casa de mis abuelos para hablar conmigo, y tuvo suerte de encontrarme, porque ya he encontrado un lugar barato para mudarme, para no molestar más a mis abuelos. Con el dinero que obtengo por mi casa puedo alquilar algo y dejar el resto para invertir en mi negocio. Quería que retire algunos cargos contra Bill, lo cual estoy seguro de que no voy a hacer. Incluso no sé si pueda, ya que los cargos en realidad están presentados por mis inquilinos, aunque no conozco los detalles legales. El único cargo que creo que podría retirar sería el relacionado con la orden de restricción, pero no lo voy a quitar tampoco. Decir que esta respuesta no le gustó demasiado a mi madre es quedarme corto, pero no es que pueda convencerme de nada. Dijo que ahora todo estaba saliendo mal para ellos, y que no debería agregar más problemas. Pero nada de eso me convenció. Sé que algunos dirán que soy muy duro con ellos, pero ciertamente creo que hice bastante. Les di un mes para que dejaran la propiedad, o pagaran alquiler, y no les gustó ninguna opción. Lo único que les hubiera gustado es que los deje seguir viviendo gratis, lo cual no iba a suceder. Lo hicieron hasta ahora, así que creo que es justo lo que pido. En cuanto a Bill, en total, los cargos tienen una pena de 12 años. Pero eso solo si le dan la máxima pena por los cargos, lo cual dudo que suceda. Aunque sí al menos obtiene algunos meses de cárcel, con algunos compañeros de celda interesante. Quizás cuando salga no sea tan matón como lo es ahora.